Vamos a estudiar, o dar un pensamiento rápido en el mismo texto que leímos, al principio de Lucas capítulo 3, verso 21. Ahí nos narra el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. En Mateo 3, también de forma paralela, nos narra cómo Jesús fue bautizado. Y Mateo, que les escribe a un público judío, él escribe ahí que todo esto era para que se cumpliera la profecía, las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Pero Lucas le está escribiendo a un público gentil y tal vez no lo coloca ahí, pero tenemos esa riqueza de Mateo. Mateo nos da a entender que todo lo que Jesús hace es en cumplimiento a la profecía, a la voluntad de Dios. O sea, está siendo obediente a lo que el Padre ya había estipulado, había dicho muchos años atrás. Y dice que Jesús estaba entre todo el pueblo. O sea, Jesús estaba allí, había mucha gente que era bautizada, no solamente él iba a ser bautizado, sino que había muchas personas que querían ser bautizadas en ese momento. Y Jesús se mezcló con las personas y no había nada que lo identificara a él. O sea, no había una ropa real, no había una vestimenta X, no había una señal de poderío, de riqueza, sino que estaba mezclado entre todo el pueblo. De hecho, el Juan el Bautista en el San Juan capítulo 1 dice, y yo no le conocía, porque tanto Juan y Mateo y Lucas narran de forma paralela este acontecimiento. Y Juan el Bautista decía, yo no le conocía. O sea, no había nada en él que lo identificara como el Rey de Reyes. No había una vestimenta real, sacerdotal, no andaba con cadenas de oro, ni nada que lo identificara. Ay, ese es el Mesías, ese es el Maestro, míralo. Mire qué vestimentas más elegantes. No, él se identificó con todo lo del pueblo, se mezcló entre todos los pecadores. Muy parecido a los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Que usted los identifica rápidamente por sus vestimentas de miles de dólares, por sus zapatos de miles de dólares, por sus carros de millones de colones o de miles de dólares, ¿verdad? Los identifica porque toda la pompa que los rodea, anhelan eso, anhelan ser vistos por las personas, anhelan la riqueza, anhelan el poder, anhelan las cámaras, anhelan las fotos, anhelan que les pidan autógrafos, eso los llena a ellos. Pero Jesús, no había nada que lo identificara, simplemente estaba con todos los del pueblo. Mientras los pueblos se bautizaban, las personas, campesinos, pescadores, agricultores, porque Israel en ese tiempo y la mayoría de naciones eran países agrícolas o dedicados al pastoreo de ovejas. Entonces la mayoría de gente era gente pescadora, gente pastores de oveja, y Jesús está entre todo ese montón de personas y no hay nada que lo identifique, nada externo que lo identifique. No había nada. Esto me habla de la humildad de Cristo para mezclarse entre el populacho, entre la gente que allí estaba, ¿verdad? No hubo un bautismo aparte, una ceremonia diferenciada a los demás. Vamos a bautizarlo de una forma aparte, vamos a hacer todo un protocolo para bautizarlo, que nadie se acerque, vamos a hacer un cordón, cierren todo el perímetro con una cinta amarilla, porque vamos a bautizar a Jesús. Vistámoslo de ropas reales y pongámosle, no sé, todas las joyas del mundo, pongámosle los mantos
el camino, aunque pues más adelante eso sí sucedió cuando Jesús sentó en la gran coronación como rey, en cumplimiento también de la profecía. Pero en este contexto, en esta escena, Jesús humildemente se mezcla entre las personas. No hay nada en especial, no hay una ceremonia distintiva, simplemente es bautizado como los demás son bautizados. La Biblia dice que Jesús sufrió tentaciones como nosotros, pero sin pecado, que Él se hizo humano. Filipenses dice que se despojó de su gloria y vino a ser un mortal como nosotros, humillándose, y se humilló aún más, muriendo de una forma grotesca, como lo era en aquel entonces, una muerte de cruz, que era lo peor que le podía suceder a un criminal, o más bien a una persona, porque eran los criminales los que morían en una cruz. No era ninguna gloria, no era ninguna gloria, era un desprecio. Los criminales, los ladrones, los asesinos morían en muerte de cruz, y nuestro Señor Jesucristo murió en muerte de cruz. Su humildad, su humillación fue tanta que no había nada distintivo en Él. No había nada distintivo. Algunos creen, algunos teólogos que he leído, que Jesús era un hombre, decían, no sé dónde lo toman, pero tomando el contexto de las personas de aquel entonces, que eran la mayoría o todos son árabes o palestinos, y las personas son morenas, bajitos, como lo es hoy en día, aunque el pueblo de Israel está muy mezclada con orígenes europeos o con gente europea cuando hubo la diáspora, ¿verdad? Después de que fue destruido el templo, y Tito Vespasiano creo que fue que expulsó o destruyó Jerusalén. Fueron expulsados los israelitas y vagaron por Europa y por el norte de África por alrededor de 1000 y resto de años. Se mezclaron entre naciones europeas. Ahora muchos israelitas son machos altos de ojos azules, pero es por esa mezcla con la raza árida, del norte de Europa. Pero en el tiempo de Jesús las personas eran morenas, personas bajitas, como son ahora los árabes. De hecho, nosotros nos parecemos muchos a los árabes. Muchos misioneros han podido entrar a países árabes porque se parecen mucho. Nosotros nos parecemos muchos a los árabes. Y Jesús, algunos teólogos dicen, no tenía una figura especial como una persona muy alta, un macho, como lo pintan en las películas, ¿verdad? Obviamente toman un actor gringo y tiene unos ojazos azules, tiene un pelo macho, porque es un gringo, pero Jesús no era así. Jesús era, según algunos especialistas y algunas personas que sí conocen del tema, era un hombre moreno, bajo, o sea, no había nada en especial en él. Externamente no había nada en especial. Pero Jesús, cuando se mezcla con el pueblo y todo el mundo está siendo bautizado, entonces Jesús también fue bautizado junto con las personas que estaban siendo bautizadas. Este micrófono se apaga, ¿verdad? Cada rato. ¿O soy yo? Hay un micrófono que siempre se apaga. Y Jesús está siendo bautizado junto con todo el pueblo, junto con todas las personas. Y cuando es bautizado, dice, y orando, el cielo se abrió. O sea, Jesús fue bautizado. Mateo dice que fue sumergido. Y una vez que emerge, lo que yo comprendo, Jesús empieza a orar. Jesús empieza a orar. Amados hermanos, y bueno, y las personas que nos oyen en el en vivo, no hay nada en especial en usted para no orar. Si Jesús, despojándose de su deidad y viniendo a la tierra, tomando forma de hombre en su encarnación, toma forma de hombre y se mezcla con todos los pecadores y se hace uno con los demás. Y no hay ninguna pompa ni ningún bautismo en especial para él.
como una coreografía y con cánticos, no hay nada, es simplemente sencillo y normal. O sea, ¿qué tiene usted de especial? ¿Qué tengo yo de especial para no orar? ¿Qué tienen las personas que nos ven en Facebook? ¿Qué tienen de especial para no orar? Si el mismo Pedro dice qué ejemplo Jesús nos ha dado, hablando obviamente de las aflicciones que Él ha padecido y ejemplo nos ha dado a nosotros, pero también en este asunto ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo, que igual como Él nosotros necesitamos orar. Usted no tiene nada en especial, no es un super apóstol, no es un super arcángel, como ahora hay también en Perú una arcángela, ya el epíteto de pastor ya pasó de moda, el título, perdón, de pastor ya pasó de moda, de evangelista o de hermano o de cristiano, no, ya eso pasó de moda, eso es muy bajo. Ahora, apóstol para arriba, apóstol, arcángel, y ahí hasta llegar seguro, algunos se va a llamar Dios. Bueno, ya ha habido Jesucristo hombre, que fue aquel José Luis de Jesús Miranda, después su esposa Elizabeth se proclamó Jesucristo mujer, o Melquisedec, yo no sé qué, haciendo referencia al rey Melquisedec, rey de Salem, que habla en Génesis. Bueno, es que ahora ser hermano, ser cristiano pasó de moda. Ahora necesitamos ser arcángeles, apóstoles, pero no. La Biblia nos dice que no tenemos nada en especial. Nada. Si hay algo bueno en usted, si hay algo, un don perfecto en usted, la Biblia dice que es que proviene de Dios mismo y en su misericordia se lo ha dado a usted. No es porque usted sea muy bueno, no es porque usted sea muy elegante, no es porque usted sea muy importante, sino porque Dios le ha amado mucho y le ama mucho. Así que la pregunta es, si Jesús, siendo el rey de este reino de los cielos que él proclamaba, tuvo la necesidad de orar, ¿qué tenemos en especial nosotros para no orar? Segundo punto, Jesús está siendo bautizado para cumplir la voluntad de Dios. O sea, Él está en obediencia siendo bautizado. Mateo dice que es en cumplimiento de una profecía. Y Él está obedeciendo a esa profecía. Esto me llama la atención porque Jesús, mientras obedece, Él está orando. Mientras obedece, Él está orando. No hay forma de obedecer si no oramos. No hay forma de obedecer si no oramos. Un comentarista decía, lo leía y no sé si era un comentarista, un teólogo que estaba leyendo, y decía que si su corazón no ama a Dios, si usted no ama el cielo ni lo desea, es porque usted o yo oramos muy poco. Pero quien ora mucho desea el cielo, porque quien está orando está cerca del cielo y desea estar allí físicamente. Pero la mayoría de nosotros y las personas, mayoría de nosotros no pensamos o no queremos el cielo. Nos da tristeza dejar lo que está aquí, nos da tristeza dejar la familia, obviamente los hijos, las casas, lo material, pero Jesús dijo, el que no renuncia a estas cosas, el que no ama, no me ama a mí más que a su padre o a su madre, no es digno de mí. Eso no está diciendo aborrezca a tu mamá, a su papá, a sus hijos, desprécielos, abandónalos, no. Él está diciendo, por encima del amor de esas cosas, tú debes amarme a mí por encima de los amores terrenales. Pero no podemos cumplir si no oramos. Porque la obediencia no es algo natural de nosotros, al contrario, la desobediencia es inherente a la raza humana.
Somos desobedientes por naturaleza. ¿Recuerdan a Adán y a Esteban? No, no era Adán y Esteban, ¿verdad? Adán y Eva, varón y hembra, los creó Dios. Estaban en un lugar idílico. ¿Quién lo desearía estar en el huerto del Edén? No había maldad, no había violencia, no había ni siquiera malicia porque andaban desnudos. Ahora hasta apenas nos da. Dios guarde a usted, el viento le suba un poquito el vestido porque usted inmediatamente le da pena. Aunque hay unas personas que han perdido la vergüenza, ¿verdad? Y quieren andar como Adán y Eva. Pero la mayoría de las personas, cristianas o no, o sea, evangélicas o de cualquier otra religión, la mayoría les da pena mostrar sus partes íntimas, ¿verdad? Más si están gorditos o gorditas, con más razón les da pena ponerse tal vez un vestido de baño o algo así. O sea, la vergüenza es parte de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra malicia. Es parte. Pero Adán y Eva estaban completamente desnudos, no había malicia alguna, no había guaro, no había drogas, no había pornografía, no había lujuria, no había sexo ilícito, no había ningún tipo de pecado y aún así no pudieron ser fieles a Dios y fueron desobedientes. Simplemente porque la desobediencia es inherente a la raza humana, ya viene defectuosa. Y entonces, en nuestro defecto, nos es imposible obedecer a lo que Dios ha dicho, a su mandato, a su palabra. Necesitamos orar. No podemos obedecer sin oración. Usted no puede obedecer. Qué buena moto, ¿verdad? Usted no puede obedecer si no hay oración. Yo no puedo obedecer si no hay oración. A medida que yo me alejo de la oración, me vuelvo cada día más desobediente a los mandatos de Dios. Cada día mi conciencia se endurece más y usted sabe lo que es bueno. Usted dice, yo sé que esto es bueno, pero no lo puedo hacer. ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque Jesús nos da el ejemplo y nos dice, yo estoy obedeciendo mientras oro. Estoy obedeciendo al mandato, a la profecía, pero estoy orando. Estoy orando. La forma de obedecer correctamente es cuando usted ora a Dios, porque es Dios quien le da a usted la fortaleza, la fuerza para obedecer. El mismo Hebreos decía, el escritor de Hebreos, que algunos creen que es el apóstol Pablo, otros por su forma de escribir lo niegan, no se sabe quién es el autor humano, el autor inspirado o el que inspiró es el Espíritu Santo, pero el autor humano. Pero el autor de Hebreos decía que podemos entrar confiadamente en Hebreos 4 al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. A medida que usted ora, Dios le socorre a usted en sus debilidades. Tenemos debilidades para obedecer. Tenemos debilidades para tener fe y creer. Muchas veces no creemos. Dudamos de lo que Dios puede hacer. El apóstol Pablo dice que Él tiene la capacidad de sorprendernos y hacer más allá de lo que creemos o pensamos que Él puede hacer. O sea, Dios nos va a sorprender. Pensábamos que Dios podía hacer eso, pero hizo más. Dios tiene la capacidad de sorprendernos, pero muchas veces no creemos, no tenemos la fe suficiente porque no estamos orando lo suficiente. Porque no estamos orando lo suficiente. Jesús mientras obedecía, Él oraba y de forma simbólica, digo yo, que la interpretación para mí
juicio debe ser histórica, gramatical, ¿verdad? Y que en este caso podemos tomar que se abrió los cielos como un tipo, un simbolismo, como una alegoría. Si yo oro, se va a abrir los cielos. Bueno, no sé, yo tengo mis dudas que de forma literal, como aquí, porque es algo literal, la interpretación que yo hago es histórica, gramatical o literaria. O sea, que aquí dice que se abrieron los cielos es de forma literal, no es una forma espiritual. De hecho, cuando después en el 22 dice que el Espíritu descendió de forma corporal, afirma mi forma o mi hermenéutica, mi forma de interpretar, que es de forma literaria. O sea, ahí no dice que de forma simbólica vino el Espíritu Santo como una paloma y fue algo simbólico, o sea, realmente no sucedió, sino que dice de forma corporal descendió el Espíritu Santo como paloma. O sea, es algo literario, es real. Y cuando aquí dice que se abrieron los cielos cuando Jesús fue bautizado y oró, es de forma literal, o sea, de real se abrieron los cielos. O sea, se abrieron los cielos de par en par y Dios habló y la voz también fue literal. Se escuchó con los oídos humanos, no fue una visión, no fue un sueño, no fue un éxtasis, no, fue algo literal. Ahora, no podemos tomarlo ahora de forma alegórica para nosotros. Cuando oramos, entonces de forma espiritual se abren los cielos, o como dicen algunas personas, se abren portales de bendiciones, portales espirituales. Bueno, la gente ve mucha película, mucho Avengers, estos, no sé si se pronuncia así, los Vengadores. No sé si han visto la película, que había un mago que abría portales y él pasaba a otra dimensión y hasta hizo un bucle donde un personaje ahí malvado quedó atrapado. Bueno, parece que estos cristianos ven, no es malo ver esas películas, pero quieren traerlo al cristianismo y hablan de portales espirituales. Cuando usted ora, entra a otra dimensión, entra a un portal desconocido, hermano. Eso es puro misticismo. Eso es fábula. Lo que sí yo creo que aplica para nosotros no es que de forma literal se va a abrir el cielo, que usted va a entrar a otra dimensión desconocida, espiritual, de mayor unción. No. Lo que yo creo que aplica para nosotros, haciendo una buena exégesis, es lo que la Biblia sí respalda en otras citas bíblicas, que cuando oramos, Dios nos escucha, que cuando oramos, Dios nos bendice, que cuando oramos tenemos esa libertad de entrar a su presencia y hallar socorro, hallar misericordia, que Él conforte nuestras vidas. La Biblia dice que Él es mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Cuando oramos, Jesucristo hombre, Dios Jesucristo está mediando al Padre en nuestra oración. Lo que la Biblia dice es que cuando nos ponemos de acuerdo en la oración, en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, será hecha, tendremos respuesta. Cuando la Biblia dice que se abrieron los cielos, en el caso de Jesús de forma literal, en el caso nuestro, podemos aplicar de que cuando oramos, se abren los cielos en el sentido de que Dios nos responde, nos ayuda, nos sorprende contestando aún más allá de lo que nosotros pensábamos que Él iba a hacer, o nos sorprende diciéndonos, no, no lo voy a hacer porque no es mi voluntad. Pero nos sorprende también cuando recibimos una negativa de Dios, dándonos tranquilidad, seguridad, paz. La Biblia no nos garantiza una vida sin problemas. Y vuelvo a hablar otra vez de las iglesias, ya me volví un poco criticón, ¿verdad? De estas iglesias, pero es que a veces enardece nuestro corazón cuando escuchamos
estos predicadores de la prosperidad y que Dios no quiere la enfermedad y alguno está enfermo es porque no le ha creído a Dios. Y la forma que ellos dicen creerle a Dios es que usted pacte con dinero. Como decía Jonás en el canal 23, decía aquí en enlace, primero es el dinero, luego los milagros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sé si alguno vio el video que se hizo famoso. Primero es el dinero, luego es los milagros. Para ellos, bendición, prosperidad, vivir por fe es eso, dar dinero. Si tú das dinero es porque estás viviendo por fe. No, no. Cuando oramos nosotros, cuando oramos, Dios nos responde y muchas veces es no a tu sanidad, no a tu bendición, no a tu prosperidad. El apóstol Pablo decía, estoy acostumbrado a vivir en abundancia, en escasez, a tener como no tener, a estar saciado, como a pasar ayunos. Y al final dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo sí nos ha prometido Dios. Y es que todo, o sea, toda aflicción, toda circunstancia, toda que estemos pasando, toda cosa que está sucediendo a nuestro alrededor, lo podemos pasar. Podemos estar firme, no por nuestra capacidad, sino porque Dios nos fortalece. Pero para ello necesitamos imitar a Jesús. Jesús se hizo como uno de las multitudes, como uno más de las multitudes. Ahora la Biblia nos dice que nosotros debemos ser como Jesús. ¿Me entiende? Jesús se hizo como uno más de las personas. Y oró para obedecer. Y mientras obedecía, oraba. Y todo su ministerio estuvo marcado por la oración. Y toda la Biblia después nos dice, hasta el mismo dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan. Y toda la Biblia nos apunta y nos dice constantemente, debemos ser como Jesús. Debe menguar nuestro hombre interior. Debe morir nuestro hombre carnal y ser Cristo formado en nosotros. Porque así como Cristo se hizo como uno de los demás del pueblo, así nosotros debemos hacernos como Cristo, porque Él nos ha dado ejemplo. Debemos orar para que los cielos sean abiertos, no de forma literal, no de forma como predican algunos, de forma mágica, esa forma mística de predicar, esa forma alegórica. No digo que la vida no esté llena de alegorías, claro que sí, Apocalipsis es un libro que hay mucha alegoría y muchos símiles, metáforas. Jesús usó metáforas, usó parábolas, que es metáforas largas, pero en este caso creo que la forma correcta no es que si oramos sea abrir un portal espiritual y que nos va a llenar de unción, sino que necesitamos orar para obedecer. Necesitamos orar para ser como Jesús. Usted no puede llegar a hacerlo si no ora. El salmista oró y dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Usted no puede entender la palabra, la Biblia, si no ora. De otro modo será un entendimiento intelectual, pero no algo que paje su corazón para que sea practicado, porque no tendrá las fuerzas para practicar. Hay muchas personas que saben de la Biblia. La hermana Flor me contaba de alguien que decía, yo puedo ser pastor. Y seguro que sí, seguro que conoce mucho, porque hay personas que conocen mucho de la Biblia y no necesariamente son pastores ni cristianos. Tal vez tienen llamamos ortodoxia, o sea, conceptos correctos de la teología bíblica, pero no tienen ortopraxia. O sea, esa ortodoxia no la practican, no baja al corazón, se queda en el intelecto. No podemos ser practicantes y obedecer
si no seguimos el ejemplo de Jesús mientras obedecía, Él oraba. Queremos obedecer, necesitamos orar. Señor, ayúdanos, te damos gracias por este momento de oración, este tiempo de enseñanza.